Nació en Reus, Tarragona, en 1814 en una familia acomodada. No cursó estudios. Participó en la Primera Guerra Carlista en un batallón de miqueletes. Al término de la misma, gozaba de un gran prestigio como jefe audaz y de ferocidad implacable, codeándose con los soldados profesionales. En 1841 fue elegido diputado por Tarragona en las listas del Partido Progresista y se convirtió en un defensor de la regencia de Espartero hasta el bombardeo de Barcelona de noviembre de 1842. Se exilió voluntariamente en París y desde allí conspiró contra Espartero. A su regreso participó en su caída organizando una sublevación en Reus. Fue nombrado gobernador militar de Barcelona con el encargo de reprimir el movimiento revolucionario que perduraba en la ciudad, lo que le valió la antipatía de sus paisanos. Durante la década moderada estuvo alejado de la política, dedicándose a viajar por Europa. Entre 1847 y 1848 fue gobernador de Puerto Rico, donde destacó por su dureza en la represión del bandolerismo y de los motines de esclavos. De regreso a España fue elegido diputado en 1851 y volvió a la primera línea de la vida política tras la Revolución de 1854. En el bienio progresista mandó la expedición a Melilla para sofocar la insurrección de los rifeños de 1856. Se integró en las filas de la Unión Liberal y participó en la Guerra de África, obteniendo éxitos que le valieron el título de Marqués de los Castillejos, y estuvo al mando del cuerpo español enviado a México para obtener el pago de las deudas pendientes. Su decisión unilateral de abandonar México le llevó a un desacuerdo con O'Donnell y su consiguiente salida de la Unión Liberal, volviendo a las filas progresistas. Desde entonces conspiró para derrocar a los gobiernos moderados e incluso a la propia Isabel II que los amparaba. Entre 1865 y 1868 intentó varios pronunciamientos fallidos, promovió el Pacto d'Ostende y participó en el pronunciamiento de 1868 que destronó a Isabel II. En el gobierno provisional presidido por Francisco Serrano se encargó del Ministerio de la Guerra y en las Cortes defendió la instauración en España de una monarquía constitucional. Al ocupar Serrano la regencia, Prim le sustituyó en la presidencia del gobierno y fue el encargado de buscar un rey para el trono, siéndole elegido Amadeo de Saboya. Pero unos días antes de que éste llegara a Madrid para iniciar su reinado, Prim murió asesinado en un atentado. Tenía 56 años. Al Villarejo de mediados del siglo XIX poco le quedaban de sus años de esplendor como encomienda mayor de Castilla. El régimen señorial se había abolido en España y la Orden de Santiago ya no gobernaba sobre el pueblo. Los grandes edificios de los comendadores, símbolo de su poder, agonizaban hasta la ruina. Entonces Villarejo tenía su ayuntamiento, su cárcel, su hospital con habitaciones separadas para pobres, su magnífico pósito y una escuela que las niñas, por ser niñas, tenían que pagar. Había una buena fábrica de jabón y destacaba la industria de las sogas de esparto. El campo seguía siendo el sustento principal de las casi 3.000 almas que repartían sus cuerpos en las 570 casas de aquel Villarejo de calles anchas y llanas. Ajeno a la vida de este Villarejo rural, en 1866 España vivía tiempos revueltos. Reinaba Isabel II de Borbón y gobernaba la Unión Liberal de Leopoldo O'Donnell. Isabel II favoreció siempre las decisiones de los liberales moderados y los progresistas se sentirían desplazados del poder mucho tiempo. Lo militar y lo político se mezclan y es habitual que los presidentes del gobierno sean militares. Son años en los que se suceden gobiernos cortos y con grandes divisiones internas. Las sublevaciones, levantamientos o golpes de Estado son recursos utilizados para cambiar la balanza del poder. El militar catalán Joan Prim se convirtió en un personaje fundamental.
Su fama se consolidó definitivamente con su intervención en la Guerra de África contra Marruecos. Prin era un héroe nacional. Esa fama favoreció su carrera política. Defensor de ideas progresistas, terminó conspirando para derrocar a Isabel II y abrir así un nuevo tiempo político. Su primer intento fue el levantamiento de Villarejo de Salvanés. La sangrienta represión del gobierno contra los estudiantes en la noche de San Daniel en el 65 hizo que la reina destituyera a Narváez como presidente, cambiándolo por O'Donnell, pero no fue suficiente. Progresistas y demócratas querían un cambio más profundo. Y así, el general Prin y otros, como Milán del Bosch o Manuel Pavía, fueron organizando un golpe de Estado mediante el alzamiento de varios cuarteles, a la espera que otros más se fueran uniendo a la sublevación. El punto de encuentro fue Villarejo de Salvanés, y lo fue por su ubicación estratégica, un pueblo a 50 kilómetros de Madrid y en el camino de Valencia, buena vía en caso de huida. Villarejo era ideal. En Villarejo de Salvanés debían reunirse con Prin los regimientos de caballería de Calatrava y Bailén procedentes de Aranjuez y Ocaña, todo en coordinación con las fuerzas de caballería de Alcalá de Henares y otros cuarteles de España. Pero O'Donnell ya estaba moviendo ficha con sus más fieles al mando del general Zavala. El caso fue que a la cita con Prin, excepto los regimientos de Calatrava y Bailén, nadie más acudió. Prin, aun con solo 684 hombres y una irregular cuadrilla de paisanos armados, pretendió dirigirse a Madrid, pero los sublevados abandonaban por el camino. No había garantías de éxito. Prin tuvo que huir hacia Portugal, perseguido por unidades del gobierno que, sin embargo, le dejaron marchar sin demasiados problemas. O'Donnell declaró el estado de sitio en Madrid y Castilla, censuró la prensa y cerró algunos círculos progresistas como el Ateneo de Madrid. Fusiló a varios alzados en armas, pero ninguno de los generales implicados. La narración de lo que ocurrió en Villarejo de Salvanés fue inmortalizada por Benito Pérez Galdós en los episodios nacionales. El pronunciamiento de Villarejo de Salvanés, protagonizado por el general Prin el 3 de enero de 1866, fracasó tras la no sublevación de Alcalá de Henares. Prin estuvo peregrinando por los pueblos de Madrid, pero nadie se levantó y de camino a Andalucía fue interceptado por el ejército. Al final Prin se exilió en Portugal. ¿Por qué fracasó la sublevación de Salvanés? Porque no había un programa político y sobre todo porque la gente estaba muy cansada de tantas revueltas que nunca acababan en nada para ellos. La respuesta del gobierno de O'Donnell, cada vez más parecida a las medidas que tomaba Narváez cuando estaba en el gobierno, fue bastante represiva. Cerró periódicos y asociaciones progresistas y sentenció con 28 condenas de muerte, de las cuales solo 3 fueron ejecutadas. El 28 de febrero de 1856, Prin fue expulsado de Portugal, marchó a Londres y luego a París. Pero la situación en Palacio estaba muy mal. Siguieron los enfrentamientos entre la reina y O'Donnell y en abril de 1866 Isabel II maniobró para eliminar a O'Donnell a través de un amigo suyo, el hombre de negocios Nazario Carriquiri, que se puso en contacto con los progresistas moderados a los que prometió un gobierno de transición. Este gobierno estaría formado por moderados y presididos por Lersundi, que convocaría elecciones libres. Los progresistas moderados aceptaron, pero O'Donnell se enteró de la trama conspiratoria y envió a Lersundi a Cuba como capitán general. Entre mayo y junio de 1866, O'Donnell gobernó por decreto, ya que las Cortes se negaban a aprobar cualquier tipo de medida excepcional en política y en economía. A O'Donnell no le iban bien las cosas y sobre todo porque en Europa había una crisis bancaria tremenda que estuvo originada por el exceso de dinero creado por los préstamos bancarios confiados en la rentabilidad del ferrocarril y de la siderurgia. Esto produjo
bancarrotas en bancos y empresas que dependían totalmente de la construcción del ferrocarril y de la siderurgia, y trajo como consecuencia el cierre de empresas y el aumento del paro. Esto tuvo su correlación en España en esas mismas fechas. Se hundió la bolsa de Barcelona y Madrid, que tenían más del 50% de las acciones invertidas en el ferrocarril. Se suspendió pagos de la Sociedad Catalana General de Crédito, del Crédito Mobiliario Barcelonés y del Crédito Comercial de Cádiz. Además, se paralizaron las obras del ferrocarril y de la construcción naval. Las minas y las siderúrgicas disminuyeron su producción y también se produjo una caída de los precios de la exportación de cereales, que trajo consigo la disminución de la producción y la escasez de alimentos. El Estado no podía dar soluciones porque estaba arruinada por la política exterior que había llevado la Unión Liberal con tantos gastos en las guerras. Era el caldo de cultivo perfecto para que se produjera una nueva revuelta, y esta ocurrió el 22 de junio de 1866, que es la conocida como la sublevación de los sargentos de San Gil. El motivo fue que los sargentos de artillería protestaban por el impedimento a ascender a oficiales hasta comandante, como ocurría en el cuerpo de infantería. Los sargentos del cuartel de San Gil entraron en el cuarto de oficiales y hubo un enfrentamiento entre ellos, produciéndose algunas muertes. 1.200 hombres con 30 piezas de artillería atacaron el Ministerio de Gobernación para establecer un gobierno provisional de signo progresista. Al tiempo, progresistas y demócratas salieron a la calle y levantaron barricadas. Pero, como ocurrió con el levantamiento de Villarejo de Salvanés, la sublevación de los sargentos de San Gil también fracasó, porque no se levantó nadie, exceptuando en la ciudad de Gerona. La respuesta del gobierno de O'Donnell fue extraña. O'Donnell llamó a Narváez para conseguir el apoyo de los generales moderados y encargó al general Serrano la represión, que fue de 100 muertos y de más de 500 heridos. Las Cortes por fin concedieron al gobierno de O'Donnell poderes excepcionales el 8 de julio de 1866 para acabar con esta revuelta, que terminó con 66 fusilados, 118 penas de muerte fueron conmutadas por 10 años de cárcel en Filipinas y todos los líderes civiles huyeron a Francia. Pero esto no solucionó los problemas. Hubo un enfrentamiento entre O'Donnell y la reina, ya que ésta se negó a indultar a los que estaban detenidos por la sublevación de San Gil, y ante las protestas que se originaron por la dureza de la represión, Isabel II dijo que la corona no tenía nada que ver en ellas. O'Donnell se sintió traicionado y se negó a aceptar ser el único culpable de la represión y dimitió. Se marchó a Francia y al año siguiente, en noviembre de 1867, falleció. ¿Qué hizo Isabel II? Pues volvió a llamar a Narváez, que gobernó desde julio de 1866 a abril de 1868. Lo primero que hizo fue una represión fuerte, nombrando como brazo ejecutor de la misma a Luis González Bravo en el Ministerio de Gobernación. El ministro suspendió las garantías constitucionales, cerró los periódicos, desterró a diputados, incluyendo al general Serrano, que era el presidente del Senado, hizo depuraciones en el ejército de aquellos que eran partidarios de la Unión Liberal y volvió a expulsar a los catedráticos de sus cátedras. En el gobierno nombró como ministro de Instrucción a un neocatólico al que le dio manga ancha en la educación, y este ministro impuso en la universidad el respeto al catolicismo y a la monarquía y favoreció a la Iglesia en las enseñanzas medias. En cuestiones económicas tomó 2 medidas para resolver la crisis. Aumentó en un 10% el impuesto sobre la tierra e intentó economizar en gastos públicos. Pero también quería lo del palo y la zanahoria, tomó medidas de gracia, como la suspensión de las ejecuciones de los sargentos de San Gil
y ofreció un pacto a los progresistas con la convocatoria de elecciones. Pero todo esto ya era tarde, porque en la ciudad de Ostende se estaba produciendo un pacto para acabar con la monarquía de Isabel II. 1866 va a ser un mal año para Isabel II y sus gobiernos. La oposición progresista liderada por el general Prim, el héroe de Marruecos, protagoniza al comenzar el año una sublevación militar en Villarejo de Salvanés, provincia de Madrid. El levantamiento fracasa, pero la vía revolucionaria queda abierta. 6 meses después, en junio, los sargentos del madrileño cuartel de San Gil se sublevan también contra el gobierno y reciben el apoyo de los demócratas. Pero son reducidos y 66 de ellos son fusilados. Dos meses más tarde, en agosto, en la ciudad belga de Ostende, se celebra una reunión entre los líderes en el exilio de los progresistas y los demócratas y deciden unir sus fuerzas. Firman un pacto para derribar a la reina y convocar unas cortes constituyentes elegidas por sufragio universal que determinen la forma de gobierno. El general Prim, líder de los progresistas, es elegido presidente del Comité Revolucionario. El gran éxito de ese pacto es que se suma a él la mayoría de los militares unionistas encabezados por el general Francisco Serrano. A ellos les mueve su rechazo a la política cada vez más represiva del general Narváez. A la reina solo le queda el respaldo de los liberales moderados y de su anciano líder, el general Narváez, quien a duras penas mantiene en pie el andamiaje político montado en torno a Isabel II. Isabel II había tenido una práctica política de apoyo permanente al sector más conservador de sus políticos, al sector de los liberales más conservadores, que era el sector de los moderados. En los momentos finales del reinado, después del bienio progresista de 1854-1856, realmente resultaba inaceptable cada vez más esa actitud de la reina de confiar solo en los moderados, en los sectores más conservadores, sobre todo la idea del exclusivismo, de que era imposible establecer en España una alternancia política, que hubiera un paso normal de un partido a otro, de un partido liberal de un partido conservador, de un partido moderado a un partido progresista. Bueno, esa situación es una situación que se va enquistando en los años finales, y el pacto de Ostende es simplemente la manifestación del enfrentamiento de esos sectores en los cuales se incluye pues la Unión Liberal de O'Donnell, los antiguos progresistas, todas esas personas que en la práctica han sido excluidas del sistema político en el reinado de Isabel II. Y el pacto de Ostende es una alianza de carácter revolucionario que lo que busca es sencillamente quitar a la pieza clave del sistema, porque la pieza clave del sistema es la reina, y la reina se ha demostrado que con ella es imposible que haya una cierta normalidad política, una cierta alternancia política, y el pacto de Ostende es el pacto revolucionario, el acuerdo de personas, de progresistas, de miembros de la Unión Liberal, incluso con algunos sectores del moderantismo, de lo que se habían llamado antiguamente los puritanos, aquellas personas que habían sido más conciliadoras, que habían participado de la idea de que debería haber una alternancia política, o como se dirá más adelante, una aceptación del adversario en la vida política. Y por lo tanto, la fórmula del pacto de Ostende es la fórmula revolucionaria que se llevó a la práctica de la manera que era tradicional en España, que la manera tradicional era un pronunciamiento militar, o sea, un acto por parte de un militar en el que mostraba
su disconformidad con la situación política encaminado a buscar la transformación del poder, a la modificación de la situación política. Un pronunciamiento militar no tenía por qué ser necesariamente una rebelión, ni tenía por qué ser una rebelión violenta, ni tenía por qué entrañar una guerra, ni siquiera una lucha. A veces bastaba el pronunciamiento para que la situación política cambiara. El 2 de agosto de 1866, en la ciudad belga de Ostende, se reunieron 45 personas convocadas por el general Prim. Había demócratas, progresistas, gente de la Unión Liberal e incluso se intentó dialogar con los carlistas. Todos se necesitaban entre sí, pero también todos desconfiaban el uno del otro. Lo que les unía eran el destronamiento de Isabel II, la convocatoria de elecciones por sufragio universal, la ejecución de un pronunciamiento militar pero sin presencia civil, pero curioso, no se definió ningún programa político, ya que las ideologías de los convocados eran muy diferentes entre ellos. ¿Qué pasaba con O'Donnell? ¿Dónde estaba O'Donnell? O'Donnell vivía en Biarritz y cuando se le comunicó la convocatoria de Ostende, él se propuso liderar el pronunciamiento, pero dejó claro que no era partidario ni de Prim, ni del gobierno de Narváez, ni del destronamiento de Isabel II. Lo que O'Donnell proponía era la abdicación de Isabel II en su hijo Alfonso.